¿Qué tal, alumnos de sexto básico? Espero estén todos ustedes muy bien. Profesor Rodolfo saludando de aquí desde mi casa y les comento que esta semana, ya habiendo pasado por todo lo que tiene que ver con álgebra y ecuaciones, nos corresponde comenzar con la unidad 3 que corresponde a la geometría. Bien, el objetivo es demostrar que comprende el concepto de área de una superficie en cubos y paralelepípedos calculando área de sus redes. Vamos a ver las redes que componen nuestros cubos y paralelepípedos. Bien, recordando que es el área, evidentemente el área corresponde a la medida de una superficie de dos dimensiones, usualmente asociado a figuras geométricas, ¿cierto? Es importante recordar que al tratarse de un cuerpo de dos dimensiones, el área considera sus unidades con exponente 2 al cuadrado. Estamos trabajando con dos dimensiones, por lo tanto vamos a usar el exponente al cuadrado que nosotros ya pudimos profundizar un poquito en álgebra, ¿cierto? Es decir, si estamos hablando de centímetros, la abreviación cm, ¿cierto? El área la mediremos en centímetros cuadrados, cm con un exponente 2. Si estamos midiendo en metros, el área será en metros cuadrados, ¿cierto? Y así según corresponda, kilómetros, kilómetros cuadrados, milímetros, milímetros cuadrados, entre otras. En esta sesión nos importa calcular el área de cuadrados y rectángulos sencillos, ¿cierto? Vamos a nosotros utilizar lo que nosotros sabemos del cálculo de área y rectángulos sencillos. Si no se acuerdan, no se preocupen porque ahora vamos a ver cómo se hace esto. El área del cuadrado, por ejemplo, para calcular el área de un cuadrado debemos multiplicar sus lados, largo y ancho, ¿cierto? Pero como nosotros sabemos, el largo y el ancho de un cuadrado son el mismo valor, por lo tanto vamos a multiplicar dos veces un mismo número. El ejemplo bien sencillo, el lado del cuadrado de la imagen mide 7 centímetros. ¿Cuál es su área? La respuesta, en el enunciado mencionamos que el lado del cuadrado es 7 centímetros, ¿cierto? Por lo que podemos asumir inmediatamente que el largo y el ancho miden también 7 centímetros. Por lo tanto, su área la vamos a obtener de la multiplicación de 7 por 7. Como mi unidad de medida son los centímetros, mi resultado debe estar sí o sí en lo que son los centímetros al cuadrado. Entonces mi área corresponde a 49 centímetros cuadrados. El área del rectángulo, muy similar al área del cuadrado, para calcular el área del rectángulo debemos multiplicar sus lados, es decir, largo y ancho, que para este caso tienen distinta medida. Muy similar al del cuadrado, solo que ahora no es el mismo valor, ahora estamos trabajando con dos valores que son distintos. El ejemplo bien sencillo, el rectángulo de la imagen mide 5 metros de largo y 9 metros de ancho. ¿Cuánto mide su área? La respuesta, el área la obtenemos por el producto entre su largo y su ancho, ¿cierto? 5 por 9 en este caso. 5 por 9 me da 45, como la unidad de medida son metros, mi rectángulo está en metros al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos el área de un cubo, sabiendo cómo calculamos el área de los cuadrados, ¿cierto? Como el cubo es una figura de tres dimensiones, el área solo se encarga de calcular la medida de la cáscara que rodea el cubo. Es como que estuviéramos midiendo el material que nosotros recortamos para poder confeccionar este cubo cuando lo desarmamos. Ahora vamos a ver sus redes para poder entender este cálculo que vamos a hacer. Aquí vemos la red, ¿cierto? Tenemos un cubo sencillo y vemos que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados exactamente del mismo porte, ¿cierto? Por lo tanto, como muestra en imagen, la red de un cubo está compuesto por 6 cuadrados iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, si deseamos calcular el área de un cubo, simplemente debemos multiplicar el área de cada cuadrado que lo compone por 6. Vamos a calcular el área de un solo cuadrado y eso lo multiplicamos por 6. Ejemplo muy sencillo, calcular el área de un cubo cuya arista vale 4 centímetros, ¿cierto? El desarrollo es muy sencillo. Como la arista del cubo mide 4 centímetros, eso implica que los lados de los 6 cuadrados que los componen también miden 4 centímetros. Para calcular el área del cubo, debemos multiplicar el área de un cuadrado por 6. Entonces, simplemente 6 por, como dice ahí, 4 por 4, que eso corresponde al área. 4 por 4 nosotros sabemos que son 16. Como está en centímetros la arista, nosotros sabemos que el resultado está en centímetros cuadrados. Y 6 por 16 me va a dar 96. Por lo tanto, el área de ese cubo es de 96 centímetros al cuadrado. Veamos ahora un paralelepípedo de base cuadrada.
Al igual que el cubo, el paralelepípedo es un cuerpo geométrico de 3 dimensiones, por lo que para calcular su área debemos primero ver su red, ¿cierto? En este caso, las bases cuadradas nos hacen que nosotros tengamos dos cuadraditos de igual medida, ¿cierto? Y cuatro rectángulos de igual medida entre sí, ¿cierto? Como muestra la imagen, dice, el paralelepípedo de base cuadrada está conformado por dos cuadrados iguales y cuatro rectángulos iguales. Los cuadrados son los con el numerito verde y los rectángulos con el numerito naranjo. Eso significa que, para calcular el área total del paralelepípedo, debemos multiplicar por 2 el área de uno de los cuadrados y por 4 el área de uno de esos rectángulos. El cálculo es súper sencillo. El ejemplo dice calcular el área del paralelepípedo de la figura si el lado de la base cuadrada mide 3 metros y la altura es de 8 metros, ¿cierto? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Fíjense, este ancho de acá es de 3 metros cada uno y la altura de cada uno de los rectángulos de 8 metros. Eso nos da 2 cuadrados del lado 3 y 4 rectángulos del lado 3 y 8. ¿Sí o no? Como podemos ver en la imagen, bien dice ahí, el paralelepípedo descrito está formado por 2 cuadrados del lado 3 metros, ¿cierto? Y por 4 rectángulos del lado 8 metros y ancho 3 metros. Por lo tanto, su área será, vamos a multiplicar por 2 el área de los cuadrados, que el área del cuadrado nosotros lo obtenemos al multiplicar 3 por 3, y vamos a multiplicar por 4 el área de los rectángulos, que el área de los rectángulos es 3 por 8. Como está en metros, el resultado está en metros cuadrados. El área del cuadrado me dio 9 metros cuadrados y el área del rectángulo me dio 24 metros cuadrados. 2 por 9 nosotros sabemos que son 18 y 4 por 24 son 96. Y finalmente lo único que nos queda es sumar esos 18 y esos 96 para obtener nuestra área total. Y 18 más 96 son 114 metros cuadrados. De esa forma nosotros podemos calcular el área de un paralelepípedo de base cuadrada. Veamos ahora un paralelepípedo de base rectangular, ¿cierto? Al igual que el paralelepípedo de base cuadrada, el paralelepípedo es un cuerpo geométrico de 3 dimensiones, por lo que para calcular su área debemos ver primero su red. Analicemos la red entonces. Como bien vemos ahí, este paralelepípedo termina formado por dos triángulos que son dos rectángulos que son los basales que tienen la misma medida, ¿cierto? Dos rectángulos ya un poquito más grandes que son los angostos que tenemos ahí, que también tienen la misma medida entre sí, y esos otros dos rectángulos que son los más grandes que también tienen la misma medida entre sí, ¿cierto? Como muestra la imagen, el paralelepípedo de base rectangular está conformado por tres pares de triángulos, no sé por qué puse triángulos, rectángulos, perdón, que son iguales entre sí, por lo tanto, para calcular su área debemos multiplicar por 2 cada uno de los rectángulos de distinto tamaño y luego sumar los tres valores obtenidos. El ejemplo entonces, calcular el área de un paralelepípedo que mide 6 milímetros de ancho y 10 milímetros de alto y 4 milímetros de fondo, ¿cierto? Nos quedan esas medidas en las redes. Fíjense que los rectángulos más pequeños de las bases son de 4 por 6, ¿cierto? Los rectángulos medianos son de 4 por 10 y los más grandes son de 6 por 10. Tenemos entonces tres pares de rectángulos iguales, ¿cierto? Dos del lado 4 y 6 centímetros, dos del lado 4 y 10 milímetros, digo, y dos del lado 6 y 10 milímetros. Entonces el área de este paralelepípedo será 2 por 4 por 6, que es los rectángulos de la base, ¿cierto? 2 por 4 por 10, que son los rectángulos angostos, y 2 por 6 por 10, que es el área de los rectángulos más grandes. El área entonces será 2 por 24 milímetros cuadrados, más 2 por 44 milímetros cuadrados, más 2 por 60 milímetros cuadrados. Hacemos cada multiplicación aparte, 2 por 24 me da 48, 2 por 40 me da 80, 2 por 60, 120. Y al sumar todos esos valores, nosotros obtenemos que el área finalmente mide 248 milímetros cuadrados de aquel paralelepípedo de base rectangular. Ahora es su turno de trabajar, chicos. Realicen, por favor, las actividades de la página 86 al 89 del libro de ejercicios. Todo esto tiene que ver con área del cubo y del paralelepípedo. Por favor, pongan en pausa su video y comencemos a trabajar.
Bien, muchachos, nos acercamos entonces al cierre. Nuestro ticket de salida tiene una imagen bien sencilla, ¿cierto? De un paralelepípedo y ustedes me tienen que decir cuál es el área de la figura de la imagen. Para eso yo les recomiendo que traten de dibujar la red de este paralelepípedo y hagan el cálculo rapidito que en realidad es bastante sencillo. Espero entonces sus tickets de salida. Un abrazo muy grande y nos vemos a la próxima, alumnos de sexto básico. Cuídense mucho y manténganse en sus casas. Nos vemos en una próxima ocasión.